Buenos días. Esta es una lección destinada a sintetizar los contenidos generales más relevantes referidos a la organización del Poder Judicial, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, que son las dos jurisdicciones a las que le vamos a prestar más atención en este curso. Por la organización constitucional federal del Estado argentino, como ustedes ya saben, la organización del Poder Judicial y la administración de justicia en general es una materia reservada de las provincias, por lo que las provincias pueden autónomamente y tienen el deber de instaurar y diseñar la organización del Poder Judicial en cada una de dichas jurisdicciones, lo que significa que en nuestro país las 25 jurisdicciones que la componen tienen 25 estructuras orgánicas distintas que deberían ser estudiadas en su totalidad para conocer la realidad argentina sobre organización del Poder Judicial. Cuando digo 25 jurisdicciones, por supuesto me estoy refiriendo a las 23 provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Organización de la Justicia Nacional. Le vamos a dedicar entonces atención fundamentalmente a la jurisdicción nacional, a los tribunales que componen la organización del Poder Judicial de la Nación y a la organización de los tribunales que componen el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Junto con esta lección tiene que ser incorporada para entender bien todos los contenidos propios de este componente esencial de la relación procesal, que es el órgano jurisdiccional. Tiene que ser también estudiada en conjunto con esto, naturalmente, las normas que se refieren a la asignación de competencia de los tribunales, es decir, la atribución para decidir los casos concretos que son llevados a su conocimiento. Lo que esta clase y esta lección se refiere es exclusivamente a la organización o a la estructura fundamental del Poder Judicial desde una perspectiva funcional y desde una perspectiva territorial, es decir, cómo se componen y se organizan los órganos destinados a la administración de justicia desde una perspectiva funcional, es decir, en relación a los fueros y a las instancias, y desde una perspectiva territorial, es decir, cómo se determina el modo en que el servicio de justicia se imparte en razón o en relación con el territorio. Repito, esta no es una lección sobre reglas de competencia, asignación de casos, de atribución para la resolución de casos, sino de organización, podemos decir, estática del Poder Judicial desde una perspectiva funcional y territorial. Para eso me parece bueno seguir esta lección con una presentación en la que ustedes van a ver primero las fuentes fundamentales que los van a guiar en el estudio de esta unidad temática, y además vamos a ver alguna planta general de la organización del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Primero veamos básicamente normas relevantes sobre contenido de estas reglas organizativas. No existe una bibliografía plena, sistematizada y actualizada que haga referencia a todas las normas de organización de los distintos foros e instancias del Poder Judicial. Sí es cierto que hay algunas obras que tocan cada uno de estas distintas organizaciones de modo separado, pero me interesa que nos concentremos en las normas que me parecen fundamentales y después vamos a ir a los contenidos que creo que son esenciales para conocer y desarrollar junto con el material de estudio de este eje temático. En cada una de las jurisdicciones, como ustedes ven allí, tanto la Constitución como las leyes orgánicas del Poder Judicial son las normas centrales. En la provincia de Buenos Aires, la Constitución provincial se refiere al Poder Judicial, tanto en lo concerniente a sus garantías, independencia, imparcialidad, etc., pero también a normas organizativas propiamente dichas en los artículos 160 a 189. Esas normas son de conocimiento necesario para entender bien la organización del Poder Judicial en su encuadre constitucional. También es una norma fundamental en la provincia de Buenos Aires la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 5.827, que es una norma fundamental que contiene la distribución de la provincia en departamentos judiciales y la composición de los tribunales que componen cada uno de esos departamentos judiciales. Algunos fueros específicos, luego de la 5827, algunos fueros específicos fueron creados con particularidades que hicieron que se salga de la lógica uniformada que tenía
tradicionalmente la provincia de Buenos Aires de presentar su organización del Poder Judicial a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con una técnica que a mi juicio merece alguna observación, incorporó normas de organización de distintos fueros en leyes específicas. Por ejemplo, cuando se creó el Fuero Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires como derivación de la reforma constitucional de 1994, se sancionó la ley 12074, que complementa al Código Procesal Contencioso Administrativo, la ley 12008, en este caso, la ley 12074, refiriéndose a las normas de organización del Fuero Contencioso Administrativo, que tiene ciertas particularidades que después vamos a ver. La ley 13634 es otro ejemplo, que se refiere a la organización del fuero de familia, algunas de cuyas disposiciones todavía no tienen plena operatividad, pero que sí fueron una sistematización distinta a la de la tradicional organización del fuero de familia que la provincia de Buenos Aires tenía a partir del año 95, con un fuero específico, con tribunales colegiados de instancia única que posteriormente se transformaron en juzgados unipersonales con alzada en las cámaras civiles y comerciales, como después vamos a ver. Y también es relevante alguna norma adicional como la ley 13837, que es la ley que regula la organización del cuerpo de magistrados suplentes, que es la institución que fundamentalmente busca en la provincia de Buenos Aires reglamentar la cobertura de vacantes de cierta extensión en el tiempo en los juzgados de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito de la justicia nacional también tenemos esta misma sistematización, se puede decir, la Constitución Nacional, que no tiene tantas normas referidas a la organización, son 2 artículos fundamentales, más allá de los restantes artículos que se refieren a garantías como la independencia, imparcialidad, intangibilidad, remuneraciones y otras. Los artículos 116 y 117 se refieren a temas propios de la estructuración del Poder Judicial de la Nación, mientras que el decreto ley 1285 del 58 es la norma general de organización del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial de la Nación. También la Corte Suprema, a partir de la autorización conferida por estas leyes y por la Ley 27 oportunamente, reglamenta algunos de los aspectos del funcionamiento de la justicia nacional en una acordada conocida como el Reglamento para la Justicia Nacional. Todas estas normas en general están incorporadas en los textos ordenados, sistematizados, con el que habitualmente se estudia la materia, que tiene legislación complementaria detrás, tanto el Código de la Provincia de Buenos Aires como el Código Procesal de la Nación, tienen incluidas esta legislación detrás como legislación complementaria, además de otras normas especiales que también en el Poder Judicial de la Nación se podrían mencionar para la organización de fueros específicos. Vamos entonces a cada uno de estos componentes. El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires está organizado en líneas generales desde la perspectiva funcional en 4 fueros fundamentales. Me refiero, por supuesto, a la disciplina que nos concierne, es decir, dejando de lado todo lo correspondiente a la organización del Poder Judicial en materia penal y correccional. 4 fueros fundamentales, cada uno de los cuales tiene distinta organización. En líneas generales, una organización en doble instancia ordinaria con la Suprema Corte a la cabeza del Poder Judicial en la provincia. La Suprema Corte, ya vamos a ver en su momento cuando analicemos todas las funciones, características y recursos que tramitan ante la Suprema Corte, es un tribunal que tiene amplísimas facultades asignadas constitucionalmente y por vía legislativa también. La Constitución determina que la Suprema Corte tiene de una perspectiva no jurisdiccional la administración del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Repito, la administración del Poder Judicial la lleva adelante la Suprema Corte y no el Consejo de la Magistratura, como sucede en el Poder Judicial de la Nación. Y fuera de esas atribuciones en materia de superintendencia y administrativas, institucionales, etcétera, la Suprema Corte tiene una competencia jurisdiccional, es decir, resolución de casos sometidos a su conocimiento, de 2 tipos generales, una competencia originaria y una competencia apelada. Esta doble competencia está establecida en el artículo 161 de la Constitución Provincial. La competencia originaria de la Suprema Corte se refiere al conocimiento
de las acciones originarias de inconstitucionalidad, que son el conocimiento de acciones con contenido predominantemente preventivo o con finalidad, mejor dicho, predominantemente preventiva, para cuestionar leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que se consideren contrarias a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La acción originaria en constitucionalidad es entonces la primera competencia originaria constitucionalmente asignada a la Suprema Corte. La segunda es la referida a la resolución de conflictos de poderes, es decir, conflictos de competencia entre los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires, y dentro del mismo inciso también está la resolución de conflictos de competencia entre tribunales que no tengan un superior común para ser resueltos. Entonces, la Suprema Corte tiene esta atribución para resolución de cuestiones jurisdiccionales originarias establecidas en el artículo 161, inciso 1 y 2, y también tiene la competencia por la que es más reconocida, que es la competencia apelada, que es la resolución de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de nulidad y de inconstitucionalidad que vamos a ver oportunamente en el desarrollo del curso. A través de la competencia apelada, la Suprema Corte es alzada extraordinaria, es decir, resuelve recursos que limitan por regla a el examen del modo en que los tribunales ordinarios de cada uno de los fueros interpretaron y aplicaron el derecho referido a la resolución de los conflictos llevados a sus estrados. Por excepción, esa competencia se amplía a través del recurso de inaplicabilidad de ley, como vamos a ver, a errores graves de juicio referidos a la determinación de los hechos y valoración de la prueba, pero eso ya es materia de otro análisis. Por ahora lo que interesa es que la Suprema Corte, estando a la cabeza del Poder Judicial, tiene la atribución administrativa, por un lado, de administrar el Poder Judicial, por el otro, una competencia originaria, acción originaria de inconstitucionalidad, conflicto de poderes, y una competencia apelada referida a el conocimiento y resolución de los recursos extraordinarios establecidos en nuestro ordenamiento para la revisión de las sentencias definitivas de los tribunales de cada uno de los fueros que componen la organización del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son esos fueros? La estructura de los 4 fueros, que allí se ve en pantalla, está organizada fundamentalmente a través de estructuras de doble instancia ordinaria con recurso extraordinario ante la Suprema Corte. Salvo el fuero laboral, que es el único que se mantiene en los hechos como un fuero de instancia única, organizado en tribunales colegiados de única instancia, carentes de una cámara de apelación que permita la revisión ordinaria de las decisiones de esos tribunales. Esto hasta tanto, como se verá, se implementen las previsiones de la Ley 15.057 del 2018, que modificó este panorama y uniformó el fuero laboral para transformarlo en un fuero similar a los de las distintas materias que componen el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en un fuero de doble instancia ordinaria. Entonces tenemos el fuero civil, con los juzgados de primera instancia civiles y comerciales, y cámaras de apelación, una por departamento judicial al menos. Hay departamentos que tienen 2, como el Departamento Judicial de La Plata, pero en definitiva son cámaras de apelación destinadas a la revisión ordinaria de las decisiones de los juzgados de primera instancia civil y comerciales. El fuero de familia, que en el año 95 fue creado como un fuero de instancia única, similar a lo que sucede al día de hoy con el fuero laboral, un fuero de instancia única estructurado sobre la base de tribunales colegiados, sin alzada ordinaria, es decir, con recurso extraordinario directo ante la Suprema Corte, pero que al día de la fecha ya está estructurado mediante los juzgados de primera instancia con la alzada ordinaria en la Cámara de Apelación Civil y Comercial. Esa Cámara debería tener, según las previsiones de la ley que estructura el fuero de familia de la provincia de Buenos Aires, debería tener al día de la fecha, según los principios que parecen surgir de esa normativa, una sala especializada en materia de familia, pero al día de hoy las salas generales de la Cámara Civil y Comercial son las que se dedican a la revisión o al conocimiento de los recursos de apelación ordinarios ante sus estrados. Entonces el fuero civil y el fuero de familia tienen una estructura parecida, juzgados de primera instancia competentes para el conocimiento de esa materia, y una alzada común en las cámaras de apelación en lo civil y comercial.
El fuero laboral, como dije, es una estructura al día de hoy mantenida como un fuero de instancia única, sin revisión ordinaria, es decir, sin recurso de apelación para corregir errores de hecho o de derecho, y con un recurso extraordinario únicamente ante la Suprema Corte para la revisión de errores de derecho por regla. Esto, como dije, hasta que se implemente esa ley que allí surge debajo, dictada en el año 2018, la 15057, que contempla un sistema de doble instancia, es decir, la creación de las cámaras de apelación en lo laboral para la provincia de Buenos Aires. Y el cuarto fuero, el fuero contencioso administrativo, que también está organizado sobre la base del criterio de la doble instancia ordinaria, con una diferencia fundamental, que las cámaras de apelaciones son más bien regionales, es decir, en toda la provincia de Buenos Aires, las cámaras de apelación, a diferencia del fuero civil y del fuero de familia, que tienen la alzada en la Cámara y que cada departamento judicial tiene una Cámara civil y comercial, en el caso del fuero contencioso administrativo, los distintos departamentos judiciales, que después vamos a ver cómo se estructura en la provincia de Buenos Aires, están asociados, están aunados, están agrupados a efectos de generar regiones, todas las cuales tienen una sola Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo que las atiende. Entonces, si bien hay 19 departamentos judiciales y hay, por lo tanto, tantas cámaras civiles y comerciales destinadas al conocimiento de esas controversias, en el caso del fuero contencioso, en cambio, las cámaras se regionalizan y tenemos una cámara contenciosa en San Nicolás, por ejemplo, otra en La Plata, otra en Mar del Plata, otra en San Martín, pero no tenemos una por cada departamento judicial, sino que se agrupan, repito, varios departamentos judiciales en una sola Cámara de Apelación. En todo lo demás, la estructura es similar, juzgado de primera instancia, con alzada ordinaria ante la Cámara de Apelación regional. Desde una perspectiva territorial, es decir, cómo se organiza el servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires, el concepto fundamental que determina la organización territorial del servicio de justicia es el del departamento judicial. El departamento judicial es, de alguna manera, la división territorial de la organización del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Así como la división política tradicional, clásica, para la administración en la provincia de Buenos Aires es la descentralización por municipios, que son las unidades políticas nucleares para la estructuración de los servicios administrativos generales en la provincia de Buenos Aires, cada uno de esos municipios, o varios de esos municipios, componen a su vez, a los efectos del servicio de justicia, un departamento judicial. Tenemos 19 departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires, 12 en el interior, que así lo pueden ver, y otros 7 en el conurbano bonaerense. La organización de los departamentos judiciales es el resultado de una composición entre dos valores que siempre se deben tener en consideración a la hora de determinar el modo en el que el servicio de justicia se imparte organizadamente o planificadamente desde la perspectiva territorial. Esos dos factores en tensión, en líneas generales, son la eficiencia y el acceso a la justicia. Es decir, los tribunales tienen que estar lo suficientemente cerca de la ciudadanía como para que no haya obstáculos materiales adicionales a los que ya existen, como para tener la posibilidad de acceder a una corte, a un tribunal, para que conozca y determine el alcance de nuestros derechos. El acceso, entonces, fuerza o lleva a la descentralización, mientras que la eficiencia muchas veces lleva a la concentración. Es decir, hay ciertos servicios generales que el Poder Judicial estructura concentradamente, sumando a varios departamentos judiciales para tener una sola estructura, por ejemplo, para la administración general de algunos servicios del Poder Judicial, como pueden ser bibliotecas, mesas generales de recepción de causas, registros o asociación con el registro y delegaciones del registro de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos servicios en general se concentran de modo tal de tener más eficiencia en la asignación del gasto público, pero descentralizando
lo más posible como para que los tribunales estén cerca de la población a la que las controversias en definitiva les interesa ser resueltas. Entonces, cada uno de estos departamentos judiciales tiene una cabecera y tiene además una serie de partidos que la componen. Dentro de la cabecera de cada uno de los partidos que componen a cada uno de los departamentos judiciales, como luego veremos, hay juzgados de paz, que son los resortes de accesibilidad finales para que ciertas controversias tengan la mayor proximidad posible, aun cuando no estén cerca de las cabeceras. Como ven en el mapa que les presento, cada uno de los departamentos judiciales en el conurbano bonaerense parecería como que están cerca los habitantes de las cabeceras, pero no pasa lo mismo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Allí ustedes pueden ver la división, por ejemplo, del departamento judicial de Bahía Blanca, con sede cabecera en Bahía Blanca, pero que tiene varios partidos que la componen, muchos de los cuales están a varios cientos de kilómetros de distancia de la cabecera departamental. Lo mismo pasa con el Departamento Judicial de Azul, de La Plata, de Trenquelauquen, cada uno de los departamentos judiciales que en definitiva tienen no una proximidad de pocos kilómetros, sino en algunos casos de varios kilómetros. Entonces la solución para tener accesibilidad en ciertas controversias de proximidad es la tradicional estructura de juzgados de paz que la provincia de Buenos Aires tiene como uno de sus componentes históricos más reconocidos. Entonces, así ven la organización de los departamentos judiciales del interior y en este caso un detalle de los departamentos del conurbano bonaerense, que son los 7 que están a la derecha en color enunciados para la resolución de controversias referidas a la totalidad de esos partidos que están listados en el medio de esa imagen, y a la izquierda van a ver el link para acceder a la guía del Poder Judicial y tener más detalles sobre este punto, y el mapa general del conurbano bonaerense y del servicio de justicia que allí se presta. Respecto de la organización del Poder Judicial, yo les dije, hay un componente fundamental de accesibilidad que es el de la justicia de paz. La justicia de paz es una de las organizaciones más tradicionales e históricas en su reconocimiento y existencia en la provincia de Buenos Aires. Remontan sus orígenes, por supuesto, a instituciones franco-hispanas, pero tienen reflejos en varios lugares del derecho comparado, como puede pasar con las small claim courts en los sistemas de derecho anglosajón también. Básicamente, la justicia de paz está orientada a la resolución de conflictos de proximidad y tiende a generar la mayor accesibilidad posible dentro de este balance que yo les dije previamente que existe siempre entre concentración y eficiencia por un lado, accesibilidad y descentralización por el otro. La justicia de paz vendría a ser una válvula de acercamiento adicional cuando esa compensación genera problemas de accesibilidad para controversias de cercanía o proximidad. La justicia de paz tiene un reconocimiento constitucional expreso. En la reforma del año 94, los jueces de paz, que ya eran jueces letrados por ley en la provincia de Buenos Aires desde los años 70, se incorpora en el año 94 la previsión expresa de que los jueces de paz para su designación tienen que tener las mismas condiciones y requisitos que los jueces de primera instancia de toda la provincia de Buenos Aires, es decir, se unifica los requisitos generales y mecanismos de designación de los jueces de paz, que antes eran distintos. De hecho, antes de los años 70, en la provincia de Buenos Aires regía la institución de los jueces de paz legos, es decir, los jueces podían no necesariamente ser abogados. En la actualidad, ya por imperativo constitucional, tienen que tener las mismas condiciones, con lo cual la justicia lega de paz no tendría aceptabilidad constitucional en nuestro régimen. Y también prevé la Constitución algunas normas específicas para el trámite de las causas que se llevan adelante ante los juzgados de paz. Específicamente se prevé la necesidad de que el legislador establezca un procedimiento especial, ágil, rápido, para la resolución de causas de menor cuantía y vecinales ante estos juzgados, mandato que todavía no ha sido instrumentado mediante un procedimiento especial en nuestra provincia. En cuanto a la competencia material, algo que vale la pena señalar respecto a la justicia de paz es que hay algunas referencias que están en la Constitución misma, es decir, las faltas provinciales y la materia de menor cuantía debería ser materia necesariamente asignada a la justicia de paz,
Pero existe una distinción relevante que hay que hacer respecto de la competencia que corresponde a los juzgados de paz del conurbano y de los juzgados de paz del interior. Los juzgados de paz del conurbano tienen una asignación de competencias más restringida que la de los juzgados de paz del interior. Y esta es fundamentalmente la razón de esta diferencia, es que en los juzgados de paz del conurbano, en general, como vimos en los planos previamente presentados, en los juzgados de paz del conurbano, la relación entre la cabecera departamental y los partidos que componen ese departamento judicial es una relación territorialmente mucho más cercana que la que se produce entre las cabeceras departamentales y los partidos que componen el departamento judicial en el interior de la provincia. En el conurbano la diferencia son pocos kilómetros y un sistema de transporte que permite acceder rápidamente a cada uno de los departamentos, de los partidos que componen el departamento. En el interior son varios cientos de kilómetros a veces para llegar hasta la cabecera departamental. Por lo tanto, en el juzgado de paz del interior se amplía la competencia como para que haya mayor proximidad en ciertas controversias que lo requieren, como por ejemplo sucede con las cuestiones de familia, ¿sí? Los juzgados de paz del interior tienen asignada la competencia para la resolución de cuestiones de familia, por ejemplo, especialmente las cuestiones de proximidad, violencia de género, violencia doméstica, son materias que requieren especialmente una justicia protectoria cercana. Entonces, familias, sucesiones, se agregan los juicios ejecutivos y procesos cautelares como materia también susceptible de ser llevada ante los juzgados de paz del interior, además de las cuestiones de vecindad, premios, faltas y otras diligencias como las medidas preparatorias y de prueba anticipada que están autorizadas para los juzgados de paz del conurbano bonaerense.